Bienvenidos desde San Diego, California. Llegamos a ustedes en inglés, español y portugués, en vivo y en directo a través de una red de telecomunicaciones única y compleja internacional, vía satélite, microonda y cable. El International Training Center de San Diego State University nos une, como digo una vez más, a través de este original programa de videoconferencia que enlaza a organizaciones muy distinguidas que representan el sector de la educación, de los negocios y del gobierno. En México, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, España y Estados Unidos de América. También reconocemos la participación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, desde Washington, D.C. y la Universidad y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo desde Ginebra, Suiza. Soy Dan Hopwood y seré el moderador del programa de hoy. Soy el director de consultoría de riesgos de servicios profesionales de la firma Barney Barney, compañía limitada ubicada en San Diego, California, que se especializa en el desarrollo y colocación de programas de seguros para empresas y también de consultoría sobre administración de estos temas, incluyendo el área de manejo de riesgos, salud y seguridad y administración de continuidad organizacional. Ahora que el ITC continúa con su serie sobre estrategias globales de excelencia, valor y desempeño óptimo, encontraremos temas sobre manejo de riesgo que se tocarán que se tocaron anteriormente en otros programas y que también se tocarán temas sobre administración organizacional. El programa de hoy los llevará a profundizar en los papeles que juegan tanto el riesgo como la administración de la continuidad organizacional para ayudar a la organización a desarrollar sus estrategias operativas ahora y en el futuro. Además, aprenderán que tanto el manejo del riesgo como el de la continuidad organizacional son parte integral para crear el valor de la organización y optimizar el rendimiento. No quiero dar los secretos que van a presentar nuestros expertos, ni tampoco sobresimplificar, pero me gustaría presentar algunos conceptos. Primeramente, una introducción. Lo que es el riesgo y la administración de la continuidad empresarial u organizacional aun cuando son prácticas diferentes y distintas, tienen muchas similitudes debido a sus enfoques teóricos. En ellos buscan ayudar a las organizaciones a calificar y cuantificar las amenazas a las que se enfrentan las operaciones. Hay que ubicar esos obstáculos o amenazas, sean naturales o técnicos, si son humanos o de contingentes, y deben ser identificados y hacer algo para controlarlos. El riesgo y la administración de la continuidad organizacional justamente logran eso. Además, a través del manejo del riesgo, buscamos determinar y aplicar las metodologías operativas y financieras para transferir el riesgo, sacarlo de la organización, eliminarlo, mientras se puede lograr, mientras la continuidad de la organización busca lograr la administración exitosa de las emergencias, de las crisis y los desastres. Ambos tienen la meta de continuar las operaciones comerciales, incluso visto algún tipo de amenaza. Y por último, tenemos un enfoque único porque tratamos de fusionar estos temas. Es decir, lo que decimos es que la continuidad organizacional es la aplicación sólida del pensamiento del manejo del riesgo. Dentro de un momento escucharán a John Watson hablar sobre que el manejo del riesgo empieza con una filosofía, es decir, una forma de pensar sobre el futuro. En la medida en que ese futuro es indicativo de un cambio, el comentario de John sobre adoptar una filosofía es un consejo muy sólido. Si bien John ofrece un comentario, un esquema sobre la filosofía y un enfoque lógico para considerar para el futuro vía el manejo del riesgo en una especie de lienzo, Jim, en cambio, ofrece la pintura. Él hablará sobre la continuidad organizacional y le va a dar detalles y colorido a este fundamento que explica John. Los temas sobre manejo del riesgo y continuidad organizacional me son muy apreciados por dos motivos. No solamente soy consultor en estos campos, sino que estoy convencido de que ambas disciplinas son esenciales para que las organizaciones integren estructuralmente en sus operaciones y
en las consideraciones futuras. Y si no lo hacen, entonces, cuando las organizaciones se basan solamente en el azar y en la suerte para sobrevivir, entonces esto es muy peligroso. Integrar todo esto para poder lograr el éxito debe ser orgánico, es decir, que debe ser entretejido en las operaciones de la empresa. Y una vez que se han iniciado todas esas actividades que apoyan estas disciplinas, hay que perpetuarlas. El manejo del riesgo y la administración de la continuidad organizacional no son la misma cosa. Sin embargo, hemos elegido vincularlas estratégicamente en esta conferencia y hacerlo de manera agresiva y esencial. Y estoy seguro de que ustedes a la larga o después del programa se van a dar cuenta y estarán de acuerdo con nosotros. Nuestros expertos nos traen una gran experiencia y cualificaciones. Ambos son portadores de certificaciones y designaciones de más alto nivel en Estados Unidos y en sus campos de práctica, y ambos han sido consultores en las más grandes organizaciones e instituciones académicas de Estados Unidos y son reconocidos como líderes en este campo del manejo del riesgo y de continuidad organizacional. Con mucho gusto les presento a estos dos expertos con los que he tenido el placer de trabajar, John Watson y Jim Pinzari. John y yo nos conocimos mientras compartíamos el podio en una conferencia en 1999. John tiene el título de ARM, es decir, una designación nacional, que significa que es especialista en el campo de manejo del riesgo y sus postulados principales, que son la financiación y el control del riesgo. Además, John también tiene el título o la designación de CIC, que es de un certificado de que es asesor de seguros, lo cual es importante porque ambos son, tanto el manejo del riesgo como los seguros, tienen una vinculación muy fuerte. John es coautor de un texto sobre manejo de desastres que se utiliza ampliamente en la comunidad académica de Estados Unidos. Él también es técnico en todo lo que se refiere a manejo del riesgo y es encargado de esta función de manejo del riesgo y de las funciones de seguros en una de las universidades más grandes de Estados Unidos, de California, Pepperdine University. Por lo tanto, él podrá hablar un poco sobre los temas aplicados propiamente del manejo del riesgo y un método de administración de continuidad organizacional y de entrega de estos métodos. Tuve la fortuna también de trabajar con Jim durante muchos años mientras estuve trabajando en su firma Marsh Risk and Insurance Services. Jim es encargado de supervisar la práctica de consultoría sobre continuidad organizacional de la firma Marsh, que es una firma internacional que ha puesto muchos recursos en este campo y para ayudar a los clientes con sus gestiones de continuidad organizacional. Él también tiene la certificación de profesional en el campo de continuidad organizacional. Y esta certificación significa que comprende a fondo las necesidades de continuidad organizacional y, lo más importante, la capacidad para aplicar las tácticas que permite a las organizaciones encarar las manifestaciones de emergencias, crisis o desastres. Jim y su equipo han tenido trabajos de consultoría con muchas de las universidades y empresas más grandes internacionales y de Estados Unidos. Señores, bienvenidos. Quiero hacerles la pregunta, ¿cómo se relacionan la planificación de la continuidad organizacional y el manejo del riesgo con el enfoque tradicional sobre el contrato de seguros, de pólizas de seguros comerciales y la creación de programas de respuesta a emergencia? ¿Acaso esto es para todos y también para las organizaciones pequeñas, esto del manejo del riesgo? John, ¿podrías hablar un poco sobre la colocación de pólizas de seguro en estos programas de respuesta a emergencias? Y luego me gustaría pedirte la segunda parte, Jim, que respondas a esta. Bueno, con seguridad, tradicionalmente el seguro era visto como un producto, en cambio el manejo del riesgo ahora en cambio se ve como un resultado del proceso del manejo del riesgo, es decir, resultado de las actividades post pérdidas, y tiene que ver con el otorgamiento de los seguros y las adquisiciones de los seguros. El resultado del proceso, ya no es la compra de un producto. O sea que lo que está diciendo es que el aspecto post pérdida de los seguros realmente tiene que ver e incorpora este tema de la respuesta a la emergencia. Jim, ¿podrías darnos un seguimiento a la segunda parte de la pregunta? Al hablar de la respuesta, de programas de respuesta a emergencia,
y con relación a la continuidad organizacional o la planificación de esto, este es un componente muy importante, el de los seguros, pero solamente un componente, porque si pensamos en la respuesta a las emergencias, en realidad no es sino la fase inicial a la que uno reacciona durante un incidente donde hay que estabilizar el control de la situación. Eso es hasta ahí donde llega. Y lo que hay que hacer es tener una parte del plan que también involucre las comunicaciones de la organización y la recuperación del negocio para que volver a rehabilitar el negocio. Brevemente, me gustaría pedirles que nos digan cómo funciona para el caso de las organizaciones más pequeñas y qué valor tiene esto, si esto es solo para las grandes empresas. Bueno, en nuestra empresa Marsh Consulting tenemos muchas empresas pequeñas y multinacionales también. Es una buena pregunta, porque si usted es una empresa pequeña, un pequeño negocio y no tiene esa estructura grande de las organizaciones enormes, pero para tener entonces es importante planificar esto desde el comienzo y es mucho más importante y además un proceso mucho más fácil empezarlo desde temprano, porque entonces al crecer va creciendo con la empresa. O sea que vale la pena sentar las bases, porque mientras más pequeña la organización es mejor, porque se va introduciendo eso. Bueno, empecemos con el módulo primero en el que John Watson nos va a presentar los principios sobre el manejo del riesgo. Gracias. El manejo integral de riesgo comienza con una filosofía, una forma de pensar sobre el futuro, reconociendo e investigando los peligros sobre los activos de nuestra organización, diseñando sistemas para medir y administrar un nivel de riesgo aceptable, evitando a toda costa daños inaceptables. El manejo de riesgos es un elemento integral de la matriz gerencial moderna. El manejo adecuado de riesgo mejora los flujos de caja, evitando los costos de eventos inesperados y cumpliendo a la vez con el interés público, la seguridad laboral y la protección ambiental y con las disposiciones legales y ética comercial. Los mejores administradores de riesgo son talentosos y experimentados profesionales equipados con diversas destrezas y dominio interdisciplinario que les permite preservar recursos, proteger ingresos, cuidar la capacidad de servicio y proteger la eficiencia operativa. Antes que nada, el administrador de riesgo debe ser un buen comunicador capaz de coordinar actividades e interactuar con todas las áreas funcionales. Este puesto requiere contacto directo con los departamentos o áreas de finanzas, auditoría, servicios legales, recursos humanos, tecnología e ingeniería, seguridad y demás. También se involucra en la selección de los servicios de profesionales externos, tales como agentes de seguros, empresas aseguradoras, abogados, consultores técnicos y otros. Además de dominar estas áreas, el administrador de riesgos debe también conocer las complejidades del funcionamiento de su propia organización, interpretando los efectos adversos de nuevas tecnologías y regulaciones de gobierno, descubriendo riesgos no muy obvios de fusiones y adquisiciones, planeando las acciones de recuperación de posibles desastres naturales o causados por el hombre, aclarando beneficios laborales, y atendiendo riesgos de seguridad y productividad en el trabajo. Este concepto de administración integral de riesgo nació de la necesidad de aplicar un enfoque más estructurado y amplio en la contratación de pólizas tradicionales de seguros. Inicialmente este enfoque se extendió a las industrias de chimenea. Hoy en día los conceptos de manejo de riesgo son aplicados por planificadores estratégicos en organizaciones de tipo industrial, de servicio, no de lucro y de gobierno. Hoy en día se ven ya departamentos de administración de riesgos dentro de universidades y hospitales, en la industria química y entre diversas empresas de manufactura y comercio. También los vemos que se están creando en las aerolíneas, bancos, sistemas escolares, administraciones municipales y agencias de gobierno en general. Así como las organizaciones son todas diferentes, también lo son los tipos de riesgo y pérdida que puedan incurrir. Además de proteger a su personal, a su inventario y a sus instalaciones físicas, una tienda de departamentos pudiera buscar minimizar el robo y el vandalismo. Una fábrica que utiliza sustancias peligrosas pudiera preocuparse más por la seguridad de su personal y podría exigir el uso de equipo de protección y cierto entrenamiento especializado.
¿Cuáles son los riesgos comunes? Los riesgos a los que podemos estar expuestos generalmente se clasifican en una o más de 5 categorías: operativos, legales y reglamentarios, financieros, políticos y de prestigio, y tecnológicos. Los riesgos operativos se refieren a los peligros que surgen de la operación o funcionamiento mismo del negocio. Para mi organización, la Universidad de Pepperdine, ubicada en Los Ángeles, California, la operación típicamente incluye actividades de enseñanza académica, investigación, administración, mantenimiento y manejo de instalaciones físicas, incluyendo la responsabilidad de empleos, proveeduría de alimentos, habitación, transporte y seguridad. Entre los riesgos operacionales asociados se incluirían la pérdida potencial de vivienda, la pérdida de ciertos empleados claves, la incapacidad repentina para proveer alimentos y hasta la inhabilidad por causas externas de no poder iniciar clases. Para una refinería de petróleo, sus riesgos operativos pudieran incluir la inhabilidad de obtener petróleo, la incapacidad de transportar productos terminados o inclusive fallas y accidentes inesperados en el proceso de refinación. Los riesgos legales y reglamentarios emanan generalmente de las numerosas leyes y regulaciones gubernamentales que todas las organizaciones deben cumplir. En Estados Unidos son particularmente importantes los de la Agencia de Protección Ambiental, los del Decreto de Seguridad y Salud Ocupacional, las diversas regulaciones de derechos civiles y otras leyes federales, estatales y locales. Las organizaciones que no cumplan con estas disposiciones podrán sufrir pérdidas por multas, revocación de incentivos fiscales o inclusive clausura del negocio. Las empresas de gobierno que están iniciando la transición hacia la privatización deben tener especial cuidado de determinar si van a asumir riesgos legales y reglamentarios de productos o servicios anteriores a la privatización. Los riesgos financieros se refieren al potencial de pérdida de activos. Para la mayoría de las organizaciones, incluyendo agencias de gobierno, estos abarcarían el daño físico a sus instalaciones y robo de su propiedad. Para las corporaciones, esto pudiera resultar en una pérdida de valor accionario a causa de los pagos que se tuvieran que hacer a terceras personas como resultado de responsabilidad civil emanada de violación de patentes, defectos de producto y demás. Los riesgos de pérdida de imagen se refieren a la reducción potencial en el nivel de prestigio de una organización ante el público en general y ante el gobierno. La posición comercial o de mercado en una comunidad de una organización pudiera verse seriamente afectada si ésta no actúa de manera apropiada y oportuna durante algún incidente de insatisfacción o defecto de fabricación. Tal fue el caso con el reciente incidente de Coca-Cola ocurrido en Bélgica. La pérdida de mercado de Coca-Cola en ese país fue un resultado muy diferente al del caso de la amenaza de violación del medicamento Tylenol ocurrida en los años 80 en Estados Unidos, que se manejó en forma muy distinta. Por otro lado, un gobierno local o regional pudiera perder turismo si los visitantes potenciales perciben que esa región sufre de inseguridad pública. Y una universidad pudiera sufrir una reducción en su matrícula si la comunidad percibe que no está atendiendo adecuadamente el problema de bebidas alcohólicas entre los estudiantes. Para una corporación internacional que opera en un país con cierta inestabilidad, los riesgos políticos podrían incluir posible confiscación de sus activos o repentinas acciones terroristas. Día con día surgen nuevos tipos de riesgo en el área de tecnología, ya sea que se trate de una intrusión pirata a un sitio web, la interrupción de transacciones de comercio electrónico o la violación y modificación no autorizada de documentos. El nuevo y cambiante mundo de la tecnología es una creciente área de riesgo para todas las organizaciones. Estas 5 categorías de riesgo no solo deben ser de preocupación para el administrador de riesgos, sino también para todos los directivos y personal de la organización. Las diferentes categorías de riesgo deben atenderse conjuntamente como parte de un esfuerzo integrado de manejo y prevención. Por ejemplo, un operador de un hotel o centro turístico tendría los siguientes riesgos potenciales.
Riesgos operativos tales como posibles caídas o resbalones en piso duro. Riesgos legales y reglamentarios tales como cumplimiento con el código de incendio. Riesgos financieros que podrían incluir pérdida al operador del negocio a causa de daños a las instalaciones físicas, pérdida de prestigio, cuando se crea una imagen negativa del operador del negocio, si por ejemplo un huésped se lesiona seriamente, y pérdida tecnológica que pudiera incluir la caída o interrupción técnica de los sistemas automatizados de reservaciones, nómina y los de calefacción y aire acondicionado. Si el centro turístico sufriera un incendio, el impacto inmediato pudiera ser un déficit de cuartos para clientes confirmados, multas por no haber cumplido los códigos de seguridad humana, daño a la reputación del negocio y pérdida financiera a causa de un menor riesgo de renta de cuartos y costo inesperado de reparación del inmueble. El operador del negocio pudiera inclusive tener que pasar algunos reclamos por negligencia o lesiones a los clientes. Con todos estos riesgos, ¿cómo comenzaría usted a proteger su propiedad, ingreso y supervivencia personal? Les propongo que todos consideremos incorporar de inmediato un proceso de administración de riesgos. Los tres componentes principales son identificar los riesgos potenciales, analizar los efectos de una pérdida y aplicar enseguida las técnicas modernas de manejo integral de riesgo. Veamos el proceso con un poco mayor detalle. El primer componente es identificar los posibles peligros. La gama de métodos de identificación varía desde los muy elementales hasta los altamente sofisticados. Es esencial trabajar siempre junto con las personas que mejor conocen la operación para poder conducir una evaluación efectiva de dichos peligros. Entre los métodos de evaluación están las inspecciones directas al sitio, el análisis de pérdidas de incidentes anteriores, líneas de verificación las cuales son una buena guía para compararse con estándares establecidos, diagramas de análisis flujos que pudieran identificar dependencias operativas interrelacionadas, encuestas y cuestionarios los cuales son útiles para identificar la exposición a posibles riesgos, estados financieros, los cuales pudieran indicar riesgos de pérdidas económicas operacionales, tales como algún crédito hipotecario que tendría que pagarse aún en caso de pérdida del negocio. También se incluyen el análisis de registros y documentos claves, tales como arrendamientos, órdenes de compra, reglamentos y otros que pudieran indicar debilidades y peligros a la organización entera. O algún detalle importante adicional cuando este proceso de identificación ocurre como reacción a algún evento adverso que ya ocurrió. Consultores especializados pudieran también descubrir riesgos desusuales y ayudar a diseñar programas de protección más sofisticados. El administrador de riesgos debe saber a quién llamar y cuándo, basándose en sus conocimientos en el campo de los seguros y en su familiaridad con las tecnologías de su negocio. ¿Cómo podemos anticipar los efectos de los riesgos? Puesto que no todos los riesgos están creados iguales, cada riesgo debe ser evaluado por su impacto potencial adverso. Se debe determinar en qué medida cada pérdida o efecto adverso identificado pudiera interferir con el funcionamiento normal de la organización. Dos factores se pueden utilizar para dimensionar un riesgo: su frecuencia y su severidad. Una matriz de 4 cuadrantes es suficiente para categorizar las combinaciones potenciales que se puedan dar de frecuencia y severidad. Para la mayoría de los riesgos, frecuencia y severidad tienden a estar relacionados de manera inversa. Por ejemplo, una gran inundación puede ser devastadora a una organización o comunidad, pero la probabilidad de que ésta ocurra de manera rutinaria es muy baja. Esta es una categoría de incidente de riesgo de baja frecuencia y alta severidad que se debe tratar de reducir o transferir a través de un seguro o contrato. Por otro lado, el daño a una flota de vehículos a causa de colisiones es algo relativamente rutinario, y para la mayoría de las organizaciones la suma total de las pérdidas no sería consideradas catastróficas. Este tipo de riesgos de alta frecuencia y baja severidad son los que debemos tratar de reducir y manejar.
La mayoría de las organizaciones tienden a absorber el costo financiero que resulta de este tipo de pérdidas. Pero es importante recordar que pudiera ser igualmente impactante financieramente a una organización si muchas pérdidas pequeñas ocurren con suficiente frecuencia y su costo acumulado se hace más que el de un evento improbable, pero de consecuencias mayores. La determinación de frecuencia y severidad puede ser un proceso matemático exacto que es mejor dejarlo a los actuarios. Sin embargo, nuestra misma familiaridad a nuestro negocio, su competencia y su ambiente de mercado usualmente nos permite llegar a conclusiones aceptables nosotros mismos. Los agentes y representantes de seguros pueden ser buena fuente de referencia e información respecto a datos históricos de riesgos y pérdidas para compararlos con los que nos ha ocurrido en nuestra propia experiencia. Esto es el inicio del proceso, identificar dónde pudiera usted sufrir una pérdida potencial. El segundo componente del proceso de manejo de riesgo es el de analizar los efectos de una pérdida y determinar las mejores opciones a utilizar en respuesta a una incidencia dada. Las opciones de manejo de riesgo se ubican en dos categorías principales: el control de riesgos y el financiamiento de riesgos. Las opciones de control de riesgo intentan disminuir las posibilidades de que ocurran pérdidas, mientras que las opciones de financiamiento de riesgo se enfocan hacia quién paga por las pérdidas que sí ocurren. Puesto que el mejor momento para evitar una pérdida es antes de que ocurra, el control de riesgo debe ser siempre la primera consideración para cualquier incidencia probable y enseguida, si los métodos que se han seleccionado no pueden proteger una organización de una pérdida, entonces las opciones de financiamiento de riesgo deben combinarse con una estrategia de control adecuada. Los métodos de control de riesgo incluyen evasión, prevención, reducción, separación, duplicación y transferencia contractual de riesgo. La manera más fácil de controlar el riesgo es evadiéndolo. El peligro de daños asociado con algunas actividades pudiera considerarse inaceptable. Sin embargo, la evasión de este peligro seguido no es una opción viable. Por ejemplo, en un ambiente académico que está diseñado para fomentar la reflexión y el avance del conocimiento, no sería práctico cerrar las puertas de la institución y mantener a la comunidad fuera del campus académico, aunque esta medida pudiera traducirse en una gran reducción del riesgo operativo. Igualmente, para un fabricante pudiera ser no muy razonable el descontinuar un producto a causa de una pérdida de mercado, y sin embargo esto es lo que hicieron varias empresas de Estados Unidos cuando descontinuaron la fabricación de aviones de un solo motor por su inhabilidad para obtener un seguro de protección. Puesto que el evadir los riesgos por lo visto no es muy práctico, ¿qué otras opciones tenemos disponibles? Numerosos estudios han demostrado que el 95% de todos los accidentes son causados por una acción o inacción humana y por lo tanto son prevenibles. Entre los ejemplos prácticos de esfuerzos que previenen pérdidas podemos incluir los programas de entrenamiento de seguridad en el trabajo para reducir lesiones de espalda, cursos de capacitación de conducción de vehículos para reducir accidentes, acciones rutinarias de mantenimiento de equipo para evitar ineficiencia, inspecciones de seguridad, incendios en instalaciones físicas para evitar acumulación de combustibles. Un enfoque proactivo hacia el control de riesgos es el fundamento principal de un buen programa de manejo integral de riesgos. Los esfuerzos de reducción de riesgos se relacionan por la minimización de la severidad de una pérdida. Por ejemplo, durante una inundación en una planta de ensamble de circuitos impresos, una acción rápida para implementar medidas de protección tales como el trasladar inventarios a pisos más arriba y asegurar el control de entradas y salidas, o esfuerzos de restauración tales como limpiar y secar los circuitos impresos, puede ser determinante para limitar la extensión del daño y reducir costos. Igualmente, los aspersores contra incendios pudieran prevenir la propagación de un incendio de un área a otra y bien pudiera extinguirlo totalmente. El control de riesgos utilizando el método de separación implica que una organización distribuya sus actividades o disperse sus activos de tal manera que una incidencia de riesgo específica nunca desequilibre el funcionamiento integral. Por ejemplo, una organización pudiera establecer la política de que su personal clave nunca vuele juntos.
La mayoría de las organizaciones reconocen ya la necesidad de tener datos de cómputo duplicados o redundantes, almacenando los archivos de respaldo fuera del sitio del trabajo. Para una cadena de restaurantes, algunos ejemplos de duplicación pudieran incluir el tener proveedores alternos de alimentos y materiales higiénicos con capacidad de distribución en varios mercados regionales. La transferencia de riesgos como parte de un contrato también es un medio de control eficaz. Una cláusula de exclusión de responsabilidades de una de las partes contra reclamos o pérdidas de la otra parte relacionadas con las actividades cubiertas por el contrato es usual. Dichas cláusulas pudieran estipular también ciertos tipos de pólizas de seguros exigibles. Puesto que las pérdidas pudieran aún ocurrir aún en el caso de implementar esfuerzos exhaustivos de control, las opciones de financiamiento de riesgos pueden también ayudar a una organización a determinar cómo pagar por las pérdidas que sí ocurren con el menor impacto posible sobre la operación normal. El financiamiento de riesgo involucra dos preguntas básicas. ¿Qué tanto riesgo puede retener o absorber la organización? ¿Qué tanto riesgo debe transferir a una empresa de seguros o a otra entidad que se pueda hacer responsable financieramente? Por ejemplo, ¿está la organización sujeta a pérdidas pequeñas, frecuentes y por lo tanto predecibles? ¿Se debe preparar para alguna pérdida improbable pero potencialmente catastrófica? Las respuestas a este interrogante nos ayudarían a determinar el balance correcto entre retención y transferencia de riesgos. Es responsabilidad del administrador de riesgos encontrar ese equilibrio. La mayoría de las organizaciones prefieren retener las pérdidas pequeñas y predecibles como costos corrientes de operación a través de reservas internas. Para cubrir riesgos menos predecibles pudieran establecerse ciertas reservas financieras internas y adquirir pólizas de seguro para las pérdidas probables de mayor magnitud. Las empresas aseguradoras hoy en día ofrecen una gran gama de coberturas contra riesgos en propiedad y responsabilidad.